Tiene la palabra la diputada Silvia Malfesi. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto de este tema, nosotros consideramos que este proyecto de ley de contribución de mejoras en realidad establece un sistema peor al que rige. Sabemos que el tributo implica el pago generalmente de una suma en dinero por parte del contribuyente al Estado. Y dentro de los tributos encontramos tres especies. El impuesto, en el cual el contribuyente paga y recibe una contraprestación mediata o indirecta, siempre para satisfacer lo que se da a llamar el interés general o el bien común. La tasa, en la que el contribuyente paga y recibe una contraprestación palmaria, directa, concreta. Y, por último, la figura de la contribución por mejoras, en la cual va a pagar quien va a recibir un mayor valor en un bien propio como consecuencia de la ejecución de una obra pública. Respecto de este proyecto de contribución de mejoras, nosotros actualmente rige una ley que es la 9101 del 83, que a su vez modificó otra anterior que era la 8896 del año 81. Esta ley establece que la contribución por mejoras tiene un mínimo del 40% del costo total de la obra. Y en el proyecto actual de ley, si bien es cierto que se establece que ese mínimo es del 10% del monto total de la obra, después se establece que el Poder Ejecutivo puede aumentar ese monto hasta un 40% del monto total de la obra en pavimentación, y después dice también un 65% del monto total de la obra si se trata de ripiado, arenado o similar. O sea que vemos que en ciertos casos aumenta hasta un 65%, y la verdad que es muy peligroso lo de o similar. ¿Por qué? Porque en una ley tributaria es muy importante la determinación muy precisa del hecho imponible. El similar abre la puerta a un montón de casos donde realmente no sabemos qué es lo similar al ripiado o arenado. Por otra parte, la ley actual mantiene el artículo 7 de la ley original y establece una fórmula matemática para liquidar el monto de la contribución. El proyecto de ley en el artículo 7 le delega al Poder Ejecutivo, a través de reglamentación, la determinación de la fórmula matemática. Nosotros consideramos que eso viola lo que se llama el principio de legalidad tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Todos los elementos esenciales de un tributo, y la contribución de mejoras es una especie de tributo, debe nacer de una ley formal, de una ley que emane justamente del Poder Legislativo. Y esa ley tiene que contener todos los elementos esenciales. ¿Quién paga? ¿Cuándo paga? ¿Cómo se determina el monto a pagar? Las exenciones. Y esto tiene una razón de ser porque justamente en esta Cámara se encuentran los representantes del pueblo y somos nosotros los competentes para determinar estos rubros. Si los elementos esenciales del tributo no están en una ley formal emanada del Congreso, eso viola el principio de legalidad tributaria. La ley actual en el artículo 11 dice que la contribución se paga finalizada la obra o cuando por razones económicas de política vial o técnica se aconseje al comienzo, salvo una oposición por más del 40% del total a recaudar. El proyecto de ley en el artículo 12 infine establece que las formas de pago, las cuotas, el interés, el descuento por pago, lo establece el Poder Ejecutivo. Nuevamente consideramos que se viola el principio de legalidad tributaria. Sí, se crea en el artículo 28 infine del proyecto un registro de oposición. Dice que si se supera el 51% del total de contribuyentes no se ejecuta la obra. Pero todo lo que hace a cómo se va a estructurar este registro queda en manos del Ejecutivo. Y esta reglamentación nosotros consideramos que es peligrosa y debió hacerla la ley y quizás hubiera sido mejor un registro de adhesión. Se deroga el artículo 26 de la ley que dice que en caso de repavimentación o reconstrucción, solo si se pasaron más de 10 años que la obra entró en uso público se puede hacer esto. Nosotros consideramos que en esta base podría aplicarse esta ley para repavimentar una obra que quizás se ejecutó hace poco tiempo y no va a implicar una mejora, un mayor valor en el propietario del inmueble, sino que ahí lo que se ve es la desidia de que no se mantuvo en condiciones. En síntesis, consideramos que este proyecto de ley viola el principio de legalidad tributaria al dejar al Poder Ejecutivo la determinación del cálculo matemático,
Muchos aspectos se dejan librados a la reglamentación, como todo lo que hace el registro de oposición, lo cual consideramos muy peligroso. Y con esta herramienta, ya desde un plano político, lo que se hace es desangrar al productor agropecuario. El productor agropecuario de Santa Fe está cansado de pagar y no recibir nada. Lo sabemos bien con la llamada tasa de mantenimiento de caminos rurales. En la mayoría de los lugares paga la tasa y en vez de un camino tiene un camino lunar lleno de cráteres que no puede llegar a su campo ni siquiera con tractor. Vemos un inmobiliario rural con la figura del gran productor que implica una progresividad absolutamente inconstitucional. Y vamos a ser sinceros, esto no deja de ser el reflejo de la política de Lustó, presidente nacional de la UCR, y de todos los saqueadores seriales que quieren sacarle todo lo que se puede al campo. Lo vimos ya cuando era ministro de Economía de la condenada y en reiteradas oportunidades como la 125. Y lo vemos hoy en Santa Fe, con muchos municipios y comunas que crean tasas y no dan ninguna contraprestación concreta. Por eso hemos presentado un proyecto ante esta legislatura que, si el contribuyente prueba que no recibe la contraprestación con prueba fehaciente, deja de ser obligatoria la tasa porque se pierde su esencia. De esa forma vamos a ponerle un fin a estas pseudo tasas que están proliferando en municipios y comunas y vamos a defender al contribuyente. Así que bueno, basta de saqueo, viva la propiedad privada y viva la libertad. Muchas gracias. Gracias, diputada Malfesi.